bienvenidos a este tercer episodio de Meramente Ocio. ¿Cómo están? Estamos acá con Juan José y Gabriel. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo andás vos, Agustín? Muy bien. Hoy estamos acá para hablar de un texto de Chesterton, muy conocido, que es El hombre común, que es un ensayo cortito de 4 páginas. Y en realidad es una recopilación. Este es el primer ensayo de una recopilación de unos 20, 30 ensayos de Chesterton con ese mismo nombre, El hombre común. En este ensayo justamente habla del hombre corriente, del hombre de calle, del hombre que no tiene grandes ambiciones, que no tiene grandes estudios, de la persona común, principalmente del hombre que vive en contacto con la naturaleza, que trabaja la tierra, que tiene los apetitos naturales de todo ser humano. Y la tesis que propone Chesterton es que la modernidad como proyecto, como ideología y demás, lo que hace al revés de lo que se piensa comúnmente, en vez de otorgarle derechos al hombre común y libertades y demás, lo que hace en realidad es perseguirlo. La modernidad para Chesterton es una persecución del hombre común, del hombre sencillo. ¿Por qué dice esto? Porque va enumerando distintas libertades que ha conseguido sobre todo la modernidad temprana. Por ejemplo, la libertad para formar sectas, la libertad para escribir libros sobre psicología, sociología, sobre distintos temas, la libertad para contradecir a la iglesia, para contradecir los dogmas de fe, para fundar periódicos, para tener una ambición desmedida de lucro. Pero todas esas cosas, dice Chesterton, en realidad no son conquistas del hombre común, porque al hombre común no le interesan, básicamente. Al hombre común lo que le interesa es honrar a sus dioses, formar una familia, tener un hogar, cantar a las cosas cotidianas, bellas, naturales, que él considera buenas, como la masculinidad, la feminidad, pero no le interesa reformar todo, romper con la tradición, ¿no? Eso en realidad es un proyecto de las élites, de los dirigentes. Sí, eso de querer romper con todo, él lo dice, que el hombre común no es, por ahí no es disruptivo, porque justamente no es un teórico. Como que el hombre común es más práctico, y por ahí el burgués, o no sé si el burgués, pero las élites, justamente el teórico, el filósofo, es el que le interesa hacer algo disruptivo, nuevo. El artista también, como que de alguna manera ese sector de la sociedad, que son los filósofos, los artistas, como que por ahí tienen ese instinto de querer hacer algo excepcional, propio, nuevo, de repente ver una relación que no existe y forzarla porque claro, sería buenísimo. Y ya son los que anteponen su mirada sobre el mundo al mundo mismo, o sea, su ideología a la realidad misma. Claro, ven problemas donde hay problemas, muchas veces siento. Claro. También es verdad que la modernidad intenta hacer muchas cosas en nombre del hombre común, las ideologías y... Sí, todas las revoluciones modernas son en nombre Sí. del campesino, del obrero, Del pueblo, claro. Es verdad. Claro, eso es lo paradójico, que al final se llenan la boca, así por decirlo de alguna manera, del pueblo, de los derechos del pueblo y no Las sé qué. minorías, Claro, pero al final no terminan velando por su interés. Porque como vos decías, Agua, al principio, lo que le interesa al hombre común es formar una familia, tener un trabajo estable, por decirlo así. Y no resaltar, digamos, sino mantenerse fiel a las tradiciones, a lo que a sus padres le dieron, digamos, y no querer romper con eso. En cambio vienen los modernos diciendo, no,
el pueblo oprimido que quiere zafarse de sus cadenas, que no sé qué. Y al final no están velando por los intereses del pueblo como tal. Dice que es más probable que sea atacado por cantar una canción que por... por estar escribiendo en su casa un libro sobre técnicas de sexo, por ejemplo. Claro. Ajá. Que esas libertades más burguesas, si se quiere, sí están, digamos, proporcionadas por el sistema, pero las libertades que le interesan al hombre común no. Claro. No necesariamente están prohibidas, pero sí la modernidad tiende a ir en desmedro de esto que decíamos, de la familia, de tener un hogar, de como se está viendo hoy, con los ataques a la familia, a la masculinidad, a la feminidad. Sí, y lo que está bueno ver es la razón profunda, por decirlo así, por la cual la modernidad termina queriendo, entre comillas, favorecer al hombre común y lo termina perjudicando. Porque en el fondo la modernidad entera pareciera partir siempre de una abstracción, no de algo real. Siempre pareciera ser que el principio fundante de toda la especulación moderna, ya sea en los filósofos, ya sea en los teóricos políticos, en lo que se quiera, siempre pareciera partir de una abstracción. Esto que estoy diciendo lo saqué de un texto de Strauss, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero decía justamente eso, que siempre la modernidad, al menos en teorías políticas, pues esto sí parte de una abstracción. Si vos te fijas, o de una abstracción también podría llamarse imaginación, o algo imaginario, algo fantástico. Vos fíjate, Hobbes, uno de los primeros estados del hombre es el estado de mera naturaleza. Una cosa que es netamente incomprobable, porque ahora, en cuanto tal, no estamos en el estado de mera naturaleza, por decirlo así. Es algo que se imaginó Hobbes, por decirlo de alguna manera, y que lo ha colocado como principio. Pero que no es algo real, no te diría tangible, pero no es algo real que uno pueda verlo, por decirlo así, que pueda comprobarlo, ¿no? Lo mismo Locke. Y tampoco es necesario, porque no hace falta comprobar algo para... Sí, evidentemente, pero es como esa actitud de, claro, necesito explicar estas cosas, ¿cómo la explico? Y a través de algo que me invento yo, por decirlo así. Me invento esto para poder explicar esto otro, ¿no? Esa invención es justamente una abstracción, una imaginación. Por ejemplo, el tema de el pueblo. O sea, ¿qué diablos es el pueblo? ¿Entendés? ¿Qué es el pueblo? Ahí, bueno, vos sabrás, la Clau, Ernesto Clau, me parece, que hablaba que el pueblo era una especie de significante vacío. Una palabra que no tiene el más mínimo significado, no tiene contenido, y que uno pueda moldarlo según como quiera. Entonces, una vez el pueblo va a ser los obreros, otra vez el pueblo van a ser los menos favorecidos. Y con respecto a esto de las abstracciones modernas sobre el hombre, también está la del buen salvaje de Rousseau, que podría confundirse un poco con esta idea de Chesterton del hombre común, como de que el hombre sencillo es bueno por naturaleza, pero es la sociedad, es la política, es los dirigentes los que los corrompen. Pero en realidad esa no es la idea de Chesterton, ¿no? O sea, él dice, yo no adoro al hombre común, pero sí lo prefiero al hombre excepcional. O sea, prefiero al hombre sencillo, al hombre de campo, que vive en contacto con la naturaleza y demás, que al hombre intelectual, encerrado, con todas esas elucubraciones de su mente. Es como un hombre más orgánico el que prefiere Chesterton, y por tanto más material en un sentido bueno, porque el otro, justamente el hombre excepcional, justamente es el que imagina, es el que pone una abstracción en el principio para empezar a especular y obrar después. Justamente el hombre excepcional, el hombre que no es el hombre común, digamos. Claro, justamente, o sea, la preferencia de Chesterton pareciera darse
O sea, prefiere al hombre común porque es el hombre real, por decirlo así. Es el hombre que vive en contacto con la realidad. No es que el intelectual necesariamente esté alejado de lo real. Justamente el deber del intelectual es explicar lo real y estar siempre en contacto con ello. Pero el peligro del intelectual es que se termine alejando y que se encierre en su pensamiento, digamos, y no salga de su pensamiento. Que es algo que al intelectual y en general a los que se dedican a las actividades del espíritu, como decíamos en el primer episodio, le sucede, que se encierra en el propio pensamiento y en la propia obra. Recuerdo en el Silmarillion la advertencia que se le hacía a los elfos que producían cosas de madera, qué sé yo. Sí. La advertencia era: no te enamores de la obra de tus manos. Esa era la única advertencia. Y la razón por la cual Feanor se perdió es porque se enamoró de la obra de sus manos. Esa advertencia que se le hace a los productores, digamos, que en este caso serían los intelectuales o esa élite, por decirlo así, que produce, ya sea intelectualmente o artísticamente, es no enamorarse de lo que uno tiene. Encima los elfos tienen esa estética de élite. Sí. Y también otra cosa es que creo que hay que como repensar leyendo el texto, porque un texto de más de 100 años, no sé exactamente la fecha, pero aproximadamente, que el hombre común del que habla Chesterton en realidad se ha vuelto poco común. O sea, el pensamiento, lo que él llama sentido común, hoy ya no es el sentido común, o sea, ya no es lo habitual, quizás sí lo normal o natural, pero no al menos es lo que uno ve en la calle. Ya los gustos, los deseos, los anhelos del hombre común tradicional no son los mismos del hombre actual. Es decir, por ejemplo, uno va, no sé, al verdulero y le pregunta por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Probablemente te saque, no le interese. Pero si te contestara, en caso de que te contestara, le interesa, le compré. Pero en caso de que contestara, es muy probable que diga, bueno, la verdad es lo que diga cada uno. O sea, la verdad es subjetiva. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Ya tiene ese chip, ya tiene eso sembrado, eso en él. Es decir, ya no piensa como el hombre común. Sí, eso es muy fuerte porque me da la sensación de que en este último tiempo, no sé, estos últimos 50, 100 años, ha ocurrido un fenómeno que creo yo que nunca se ha dado antes en la historia. Que es que aquellas cosas que solo la élite o las escuelas, por decirlo así, pensaban, las élites intelectuales, las escuelas filosóficas y demás, esas cosas, por alguna razón, ya sea por propaganda, ya sea por la educación, que no tiene nada de malo, evidentemente, pero son los medios de los cuales se han servido, ya sea por esas cosas u otras que desconocemos, se han volcado sobre el común de la gente y se ha vuelto la mentalidad actual. A lo que me refiero, cosas que solo estaban antes encerradas en los filósofos, en las escuelas filosóficas, en los pensadores, hoy se han traspasado y han cruzado el umbral de la élite y se han vuelto pensamiento común, moneda común, principios con los cuales la gente se maneja. Y es muy cierto eso que vos decís. Si vos le preguntás, una situación un poco absurda, sin duda, pero si vos le preguntás al verdulero qué es la verdad, o qué es la felicidad, o si esto está mal o está bien, posiblemente conteste de la misma manera que contestaría un chico de 15 años que consume todo el día TikToks y esas cosas. Lewis tiene un texto que es la abolición del hombre y habla de ese tema, bastante parecido a lo que decías, de cómo la diferencia entre... Porque uno podría hacer una objeción al texto de Chesterton, que dice que los dirigentes o el hombre excepcional en la modernidad, digamos, de un modo oprime o va en desmedro del hombre común. Uno podría decir, bueno, pero fue siempre así. O sea, en la antigüedad fue así, en la Edad Media fue así, en la época premoderna siempre fue así.
Pero Lewis distingue dos cosas. Habla de un tema bastante parecido y distingue dos elementos que están en la modernidad y que antes no estaban. Dos elementos que permiten que el dirigente, sobre todo el gobernante, tenga poder sobre los individuos. Uno es la tecnología, que es lo mencionaste. O sea que antiguamente a un intelectual se le ocurría una locura. Por ejemplo, Lewis menciona, no recuerdo el nombre, pero un intelectual que decía que sería bueno que a los niños hasta los 7 años no se les deje ver gente. Por una cuestión de educación y... Bueno, esa persona tuvo esa idea, pero era imposible implementar eso. Y dice, gracias a Dios habían niñeras, habían madres, habían abuelas, gente normal, común, sencilla, que no permitió que eso fuera así, que no dejó que eso fuera así, que le seguía contando cuentos de hadas a los niños y los seguía educando como siempre fue durante toda la historia de la humanidad. Pero, dice, la tecnología en la actualidad permite estas cosas, permite que estos sistemas de control, esta invasión al hogar, a la familia por medio de pantallas, propaganda y demás, permite que el Estado o el gobernante o quien sea tenga mucho más acceso a la educación de los niños, por ejemplo. No sé si me explico. Sí. O sea, es mucho más fácil influenciar sobre el hombre común y cambiarle la mentalidad que en cualquier otra época, por una cuestión de medios. Hasta te diría coaccionarlo. Uh-huh. Digo, hoy es mucho más fácil. Sí. O sea, porque también vivimos en una sociedad ultra mega burocratizada, digamos. Me pongo medio anarquista cuando mi viejo me contaba que una vez viajando por la ruta vio que habían parado en un límite, ¿Una frontera? Una frontera. La frontera de una provincia, que un camión cargado de naranjas, y que como no tenían el permiso, no sé qué, le hicieron sacar todas las naranjas y las destruyeron. Tipo, primero había una máquina ahí que las estaba rompiendo todas. Y es como... No, las naranjas. Me agarro la cabeza, ¿no? Tipo, no tiene sentido. Es como... Claro. El hombre común que manejaba su camioncito y le daba naranjas, no puede vender naranjas naturales sin un papel. O sea, tipo... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, como que es más probable que se persiga justamente a ese que al químico que le ponen a las naranjas de, no sé, que hacen así en un campo gigante, súper, qué sé yo. Ahí me puse medio casi conspiranoico. No, claro, pero es cierto. Es cierto. A ver, como lo que se sale del sistema o del papel, tiene que ser es una fada, es un problema, entonces tiene que ser claro, cortado, raíz. y además es muy fácil la coacción, a eso iba, tipo, me hiciste acordar, no estaba tan relacionado al final, pero digo, que es muy fácil coaccionar, es como que está todo controlado y si no pensás de tal manera, como que... Sos tachados. Sí, sos tachado, pero a veces como que... o sea, también se meten las leyes, a eso voy. Si vos... dice algo del lenguaje, tipo, si vos no usás... cierta palabra, sí. Sí, dice... Del modo en que marcha nuestra época, los hombres terminarán arrestados por usar cierta clase de lenguaje. Eso suena toque. Suena bastante actual. Sí. Digo, como que, no sé, hay mucha presión que me parece que antes era distinta. No niego que haya habido presión, pero que ahora hay disparates. Sí, también por ejemplo con el tema de la pandemia. Sí, se vio bastante. Como los mismos vecinos empezaban a controlar, a denunciar, como que había una conciencia que se había logrado imprimir en la gente de traicionar al prójimo, o sea, de denunciarlo, que le caiga a la policía, que lo destruyan, contar de que yo cumplo con la ley y bueno. Y el otro punto que decía Lewis es que en la actualidad
el Estado moderno, a diferencia del premoderno, no está, o sea, en algún sentido no tiene límites. ¿En qué sentido? Que ya no hay una tradición en la cual se tenga que enmarcar, no hay una ley divina a la cual tenga que responder, ni tampoco una casta sacerdotal con la que tenga que lidiar. Que eso era muy real. El rey medieval no era un rey absoluto como el de la modernidad. Estaba limitado sobre todo por la iglesia, ¿no? Y por la ley moral. Pero ahora, si no hay naturaleza, si no hay orden trascendente, ¿cuál es el límite para los gobiernos para ejercer su poder? O sea, incluso los mismos derechos, por más que estén en un papel, si no son reconocidos como dados por naturaleza, ¿quién los da? El mismo gobierno. Entonces, tanto como los puede dar, los puede quitar. Sí, justamente con eso que decís, claro, no hay límite alguno. Esa es la cuestión. O sea, pareciera ser que vivimos en un estado como deificado, digamos. Uh-huh. Yo recuerdo en Castellani, en Cristo vuelve o no vuelve, dice en un momento que lo va tirando varias veces a lo largo de todo el libro, digamos. Pero su tesis básicamente es que el hombre esencialmente es un ser adorante, por decirlo así, y servil, en el sentido de que siempre busca algo superior a él, a lo cual adorar y entregarle todas sus fuerzas y todas sus obras y demás, ¿no? Entonces, si no es Dios, pasa a ser necesariamente otro ídolo. Si no es Dios, es la libertad. Si no es Dios, es el Estado. Si no es Dios, es el dinero. Si no es Dios, es el placer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, justamente al eliminar el plano sobrenatural y el plano metafísico en sentido amplio, claro, lo único que nos queda superior es el Estado. Entonces el Estado se va a volver un dios en la tierra. Hobbes dice justamente que el Estado es un dios mortal. O no sé si el Estado o el gobernante, no me acuerdo bien. Pero dice, el gobernante o el Estado es un dios mortal. Exactamente. Claro. Con esas palabras. Y lo que justifica al Estado, bueno, la mayoría de los estados modernos ahora, es la democracia. Uh-huh. Y es verdad que es como difícil sacar a Dios de la cultura, porque el rey, ¿por qué estaba regulado? Por la cultura también. O sea, sí, era o la cultura o el miedo, pero el miedo no es una justificación válida, digamos. Y si Dios está en la cultura es también regulador del gobernante un poco. El tema es que, como vos decías, si vos le preguntás al verdulero, te va a decir una cosa, como que el hombre común hoy es poco común. Sí. Entonces, como que la cultura ya no regula nada, digamos. Regula muy poco, al menos donde vivimos nosotros. Tipo, es como que el que llegue al poder puede cambiar todo. Desde lo cultural, de todo. O sea, como que hay pocas cosas a las que no puede llegar si no quisiera. Claro, o al menos a largo plazo. Porque es cierto que a corto plazo hay trabas. El hombre moderno no es tonto y pone la Constitución, pone un montón de trabas al gobernante. Pero a largo plazo, manipulando la cabeza de la gente y demás, puede hacer lo que quiera. O sea, vemos cómo ha cambiado el mundo en los últimos 50 años. Y es eso justamente, le han cambiado la cabeza a la gente. Cosas que antes eran aberraciones, hoy son aplaudidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no hay un orden natural previo al hombre, sino que el hombre es el que dispone las cosas como él quiere. Sí, y hay otro tema que también me llama la atención, es un poco paralelo al texto, pero está bueno tocarlo, que es el tema de la libertad. ¿Qué es lo que entiende el hombre moderno por libertad y qué es lo que en verdad es libertad? Hay un texto de Chesterton, La superstición del divorcio, que en la conclusión
dice básicamente que la libertad es, en última instancia, negar un montón de cosas y quedarse con una. Cosa que la modernidad pareciera ser lo contrario. La modernidad entiende como libertad el hecho de sin trabas, sin prohibiciones. El hecho de tener todo un panorama de cosas, toda una mesa llena de cosas para elegir. Pero nunca elegir. Claro. Es siempre liberar trabas, siempre liberar impedimentos así que corten mi acción, por decirlo así, ¿no? Había una definición de los medievales que decía que la libertad es ¿cómo era? La libertad es la capacidad electiva en orden al fin, en orden a un fin. Y claro, los modernos lo entienden solo como capacidad electiva, sin orden a algo específico. Claro. En razón de eso mismo. Sí, como que electiva. justamente se entiende la libertad como si fuese una finalidad en sí misma. Y la cuestión es que la libertad solo existe para perderla. O sea, en la medida en que yo estoy eligiendo algo, estoy descartando todas las otras cosas. Uh-huh. Entonces, bajo esa óptica, en la medida en que yo estoy eligiendo algo, estoy perdiendo la libertad de elegir otra cosa. En la medida en que yo elijo algo, me esclavizo, no es exactamente esa palabra, porque esclavizar tiene una connotación negativa, pero me esclavizo, me vuelvo siervo, me subyugo a lo que estoy eligiendo. Porque estoy descartando todo lo otro para elegir esto, ¿no? Y ahí es donde la libertad se da en plenitud, cuando elige, ¿no? Porque es en orden a un fin. Uh-huh. No es libre arbitrio. La modernidad entiende la libertad como libre arbitrio. Claro. Como la capacidad, la indeterminación. Eso es libertad para el moderno. Indeterminación. Uh-huh. Y la cuestión es que es indeterminación para determinarse, justamente. Eso es libertad. Sobre esto de, claro, o sea, un usar la libertad sin usarla, y en el fondo establece una relación con las cosas, que hay un concepto de Byung-Chul Han que es que la sociedad actual es pornográfica, no en el sentido de hipersexualización, sino que como que también expande el concepto también, pero expande también el ámbito de la palabra pornografía. uh-huh. Y es el modo en del que se relaciona el hombre con las cosas, que ya al modo de lo pornográfico no es de entrega, no es de compromiso, sino de usar, de sacar el jugo del placer, digamos, y dejar y tirar. Pero no quedarse ahí, no comprometerse ahí. No comprometerse con una tierra, con una patria, con una pareja, también las amistades, demás, todo como usarlo de un modo superficial, claro, pornográfico. Lo mismo decía Castellani, como lo dije recién. La esencia del hombre es el ser un ser adorante, el estar supeditado a algo siempre, el estar atado a algo siempre. Siempre hay una ligazón hacia algún lado en el hombre. El tema es dirigirla bien, digamos, pero no se puede pretender el no estar comprometido, no se puede pretender el no estar ligado a algo. Siempre hay que estar ligado a algo, porque esa es la esencia misma del hombre. Bueno, con eso terminamos con este tercer episodio de Meramente Ocio, y nos estaremos encontrando muy pronto en un cuarto episodio.